Compañeros de gestión de la producción 2, tengan ustedes otra bienvenida a la materia que estamos trabajando. Ya hemos avanzado en diferentes aspectos de los cuales habíamos planeado al principio realizar. Dentro de ellos, pues conocer los sistemas de producción, entender el esquema o el diagrama, o si usted quiere ver el flujo de información de todo lo que se necesita para hacer un sistema de planeación, programación, ejecución y control de la producción. Digamos que tengo que hablar que en cuanto al control, simplemente comienza con monitorear, ¿no? Y hay herramientas de monitoreo que se pueden utilizar hoy en día, como son el video, como las mismas máquinas nos pueden decir las piezas producidas, nos pueden informar la calidad o el grado de calidad de un producto, y nos pueden dar mucha información con respecto al que está sucediendo en la planta. Todo esto nos sirve pues para planear la empresa y llegamos al control. Sin embargo, si ustedes se han dado cuenta, todo lo que hemos enfatizado en los dos últimos cortes y una parte del último corte es cálculos, matemáticas. Sí, hemos utilizado matemática para calcular ya sea materiales, ya sea cantidades de productos, ya sea tiempo, recursos de máquinas, secuenciaciones, etcétera. Hemos hecho todo esto y está bien porque de esa base pues podemos partir para programar una empresa. Pero hay otras cosas adicionales que nos van a permitir pensar más allá de solo los números, sino también de un sistema de en la parte de recursos humanos, en la parte de manejo en sí del proceso productivo, de entenderlo, de comprender todas las cosas que pueden haber o que pueden suceder en un proceso productivo y que nos llevan a que de pronto no salgan como nosotros hemos planeado. Y hay una compañía que se ha destacado y que les dejé el video la semana pasada, o el último video que dejamos, que se ha destacado a nivel mundial por ser una pionera en esos asuntos, en no solo pensar en el tema de la productividad, sino también en el factor humano, en el factor cliente, etcétera, en diferentes factores que hacen que a lo largo una compañía sea exitosa. Es el caso de la compañía Toyota, que ustedes ya vieron el video, vimos la historia, vimos los personajes principales, cómo fue que una persona que tenía ganas de hacer algo diferente, que fue el señor Taichi Ono, comenzó a trabajar o a pensar en una mejora de productiva, en ese caso el telar, y logró desarrollar la compañía de telares. Luego cómo se transformó esta compañía o este capital sirvió para más adelante heredárselo al hijo y comenzar a producir el automóvil. Vimos también cómo fue que ese automóvil se lanzó, ¿verdad? Y que fue un esfuerzo completo de ellos mismos en un departamento de ingeniería pequeño. Y que comenzó a motivar una de la compañía, o la compañía de ventas número uno en el mundo de automóviles. En este caso todos conocemos las camionetas Toyota y otros automóviles Toyota. Vimos también como un señor que se llamaba Taichi Ono en los años 60 entendió o comprendió y utilizó la ingeniería industrial para organizar la planta y llevar a cabo lo que se conoce como el sistema de producción Toyota TPS, que es de lo que se trata de las clases que vamos a ver ahora. Y cómo ese sistema de producción Toyota no solo se ha perfeccionado en Toyota, sino que es tan bueno que otras personas lo han copiado, otras compañías lo han copiado literalmente. Y lo han copiado sin poniéndole otros nombres, pero pues es el principio que Toyota implementó. Y este principio no solo se usa en compañías automotrices, sino también en diferentes compañías para la producción de diferentes tipos de artículos. No estamos hablando solo de procesos de ensamble, sino procesos productivos en los cuales los principios de Toyota han servido para mejorar la productividad de estas compañías. ¿Sí? Estamos hablando de compañías del sector de químicos, del sector de alimentos, del sector de confecciones, del sector maderas, por ejemplo, muebles, ¿por qué no electrodomésticos? Obviamente los automóviles y otro tipo de producto que se pueda fabricar y que básicamente está organizado por un sistema de producción y en los cuales se puede trabajar. Vamos entonces nosotros en estas clases que nos quedan a trabajar en ese sistema, y mi objetivo es explicarles las herramientas. Como ustedes ya deben saber, hay muchos compañeros suyos adelantados, por supuesto, que
han hecho los trabajos de grado basado en esas herramientas, es decir, que se han motivado a partir de estas clases, de estos conocimientos, en hacer esos trabajos y por qué no ponerlos en práctica en una empresa. No pensar que porque es una empresa pequeñita o porque es una empresa, digamos, netamente artesanal, no se pueden aplicar los principios. Todo lo contrario, pensar en una empresa artesanal y llevarla a un sistema, irla poco a poco llevando a un sistema de producción del cual nos podamos nosotros mejorar, pues es el objetivo de estas clases y de lo que queremos nosotros lograr. Vamos entonces a comenzar con la explicación del sistema de producción Toyota basado en una gráfica que me voy a llamar un poquito explicándola. Y de allí vamos a mirar todos los elementos que después los vamos a ir mirando de manera detallada, de tal manera que ustedes queden con la teoría por lo menos de esos elementos que el sistema de producción Toyota nos ofrece y que pueden ser aplicados en las diferentes plantas. Aclaro que ustedes encuentran cantidad de videos, de información, de libros, de lo que ya estoy hablando. Es posible que de pronto ustedes que tienen esa curiosidad, si entran allá a internet y comienzan a averiguar, a investigar, puedan organizar toda una biblioteca y entender aún más, no solo lo que yo les voy a explicar, puede que yo me quede corto, sino entender aún más lo que cada principio de esto representa, lo que cada cosa de esto representa y por qué no ustedes lo pueden aplicar en sus casas y en sus empresas donde trabajan más bien. Entonces comencemos. Yo voy aquí a mostrar en primer lugar una presentación del sistema de producción Toyota. La representación gráfica del sistema de producción Toyota siempre es una casa, ¿sí? Aquí en esta imagen, pues yo la saqué obviamente de un libro que después les paso. No es de mi autoría, por supuesto. Yo, como les digo, está en internet. O sea, ustedes encuentran cosas muy interesantes. Y lo que trato de explicar, creo que en uno de los videos que les dejé están en los videos anteriores, voy a explicar esto en general y después en el transcurso de las clases que nos quedan vamos a ir abriendo cada uno de estos elementos, ¿cierto? Y vamos a ir agrandándolos para que ustedes lo tengan claro. Si algunos no se mencionan aquí, pues más adelante sí los vamos a ver. Entonces vemos en esta casa de la casa del sistema de producción Toyota. Por favor traten de aprendérsela de memoria, es muy importante, así como el diagrama que ustedes se aprendieron de Forecast, ese sí es de mi autoría, Forecast, DRP, MPS, MDP, CRP, todas esas cosas que se aprendieron, que esa va toda con matemática, cálculos de inventarios, teoría de restricciones, etc. Aquí vamos a hablar desde la filosofía de Toyota, que esto sí está probado que funciona. No es que el otro no funcione lo que les explique, claro que sí. Esos son los términos que manejamos y el orden en que llega. Pero en esta vamos a supongan ustedes que tienen una fábrica, llámese una fábrica de empanadas, de muebles, de confecciones, o una fábrica ya más industrializada de computadores, qué sé yo, digamos, aterricémoslo por favor al caso colombiano donde ustedes están trabajando. Y entonces, usted va a arrancar por unas actividades que van a llevar a que su sistema sea más productivo, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis aquí y recordar que el sistema de producción Toyota posteriormente hacia los años 90, y creo que lo mencionan en el video, se le comenzó a dar otro nombre y lo bautizó MIT, o sea, el Instituto Tecnológico de Massachusetts lo bautiza como el Lean Manufacturing, pero básicamente este es el sistema Toyota, ¿sí? Con otras cosas que otros grandes fabricantes automotrices le han agregado, que después las podemos mencionar, pero básicamente es el sistema Toyota. Entonces, si vamos a hacer una casa, ¿por dónde comenzamos? Comenzamos por los cimientos, ¿no? Aquí en la parte inferior de la casa, ustedes lo ven en color amarillo, bueno, ocre, más bien diría yo. Están los cimientos y ahí nos mencionan unos cimientos. ¿De qué están hechos esos cimientos? Esos cimientos están hechos de las 5 S y en otras los llaman las 5 reglas. Y están allí en orden, están clasificar, ordenar, limpiar, mantener y disciplina. Es Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Chitsuke. Por favor, hay que aprendérselos en japonés. Obviamente ahorita yo les dejo el documento para que ustedes lo lean, etc. Y básicamente esas 5 S es como ordenar la casa, ¿no? Entonces usted llega a una planta, entonces estamos imaginándonos una fábrica de empanadas, entonces usted encuentra desorden, encuentra cosas que no son, encuentra cosas que nunca va a utilizar, encuentra cosas que
que sí necesita y a veces no las encuentra por el afán o por la manera en que está organizado, etcétera. Encuentra muchas deficiencias en esa organización y también encuentra deficiencias en la manera de hacer las cosas, ¿no? De ser ordenado, de ser juicioso metodológicamente. Lo que usted hace o lo que hacen estas 5 S precisamente es organizar esa parte que tiene que ver con el puesto de trabajo. Por eso fíjese que son actividades que se desarrollan en el puesto de trabajo o en los puestos de trabajo, que es clasificar, ordenar, limpiar, eso se hace en el puesto de trabajo. Mantener eso, es decir, que siga como ya quedó clasificado, ordenado y limpio, y que se mantenga una disciplina a través del tiempo. Si uno hiciera eso en su casa, aplicándolo al término de la casa, entonces usted, cuando se levanta, hace unas actividades, ¿verdad? Tender la cama, por ejemplo, alzar el desorden si lo hay, organizar todo en sus cajones, etcétera, hacer el aseo, etcétera. Ese tipo de cosas es lo que se refiere, pero a nivel de la ingeniería industrial y de las plantas es, pues clasifique las herramientas, clasifique los materiales, ordene esas cosas, mantenga todo limpio, ¿sí? Pues es triste ver cómo, y pues ustedes lo ven comúnmente, por algunas calles, entonces usted dice taller de metalmecánica, tal cosa, pero parece es más una chatarrería, ¿sí? O sea, pues con el respeto de las personas que se dedican al oficio de la chatarrería, porque es una chatarrería, pues normalmente hay desorden y van colocando allí. Pero si usted tiene un taller, pues no se puede comparar con una chatarrería. Por lo tanto, usted debería ser ordenado, de estar limpio, estar sin grasa, estar las cosas organizadas, que haya luz, ¿cierto? Pero normalmente usted encuentra talleres que son oscuros, como que usted le da pereza entrar o hasta miedo entrar y allá será que sí me hacen las cosas bien, pregunta usted, y puede que las hagan bien, pero ese desorden impide que se hagan de manera eficiente. Eso es lo que trata las 5 S, ¿listo? Entonces es como la base, las reglas que todas las personas de la planta vamos a utilizar y las personas de las oficinas para mantener organizado nuestro puesto de trabajo. Sí, en la oficina también aplica, por supuesto. Bueno, ya están los cimientos, ahora vamos al piso. Entonces dice, la casita dice que es el trabajo estándar, ¿no? Trabajo estándar. Y el trabajo estándar no es otra cosa que siempre hacerlo de la misma forma. Pero para poder hacer eso de siempre de la misma forma, es decir, hacerlo de una manera estándar, ¿cierto? Pues hay que comenzar a analizar lo que usted veía por allá en una materia que se llamaba métodos y medición del trabajo, donde usted decía cómo es el proceso actual, qué mejoras le hago, y tomaba un diagrama, etcétera, y hacía unas mejoras, sugería unas mejoras, y lo estandarizaba. Y entonces cuando ya estaba estandarizado, organizado y todo, entonces usted decía, esa es la manera en que se deben hacer las cosas. Ahora bien, ahí resumí, pero en la vida real, pues es exactamente eso, es coger y mejorar un proceso en la planta y dejarlo documentado de tal manera que si llega otra persona a hacer ese trabajo, con un pequeño entrenamiento pueda entenderlo y hacerlo fácil y hacerlo de la misma manera. Para eso de pronto en métodos, misión y el trabajo decían, bueno, el tema de las cartas, juegue con el tema de las cartas, cuánto se demora repartiendo las cartas, pero si se hacía de cierto método o no, cuánto se demora armando otra cosa, pero si se hace de cierto método o no. Había un ejercicio también que les dejábamos en métodos y misión del trabajo, que era el puesto de trabajo, que la distancia de las manos, que estén todos los objetos a la distancia de las manos, que visualmente usted pueda encontrar rápidamente las cosas, que estén en el orden en que se ensamblan las cosas, ¿cierto? Es decir, que usted debería, si fuera a modo de chiste, sería, primero usted encontraría las medias y después encontraría los zapatos. Pero si usted primero encuentra los zapatos, posiblemente usted no se va a poner primero los zapatos, pero si usted encuentra primero los zapatos, no sería lógico. Primero las medias y después los zapatos, para que en ese orden se hagan las cosas. Y entonces cuando hablamos de ese orden se documenta, ¿no? Entonces dice aquí, es la forma más ordenada, segura y eficiente de producir que se ha definido hasta el momento. Permite detectar e implementar la mejora continua, el Kaizen. Cuando estamos ya estandarizados, es decir, que siempre hacemos de una manera las cosas, pues otra persona externa, inclusive compañeros de nuestra área, nos pueden decir, oiga, pero si haces esto aquí, ¿no sería más rápido? O si haces esta actividad así, ¿no sería más barata? Esa se llama la mejora continua, o Kaizen, que vamos a verlo más adelante. Bien, entonces el trabajo estándar es básicamente hacer las cosas siempre de una forma, cuando ya se haya quitado todos los elementos extraños, cuando ya se haya ordenado, cuando ya hemos hecho los cimientos,
Y las reglas, hacemos las reglas que normalmente las vamos a documentar. Tengo algunos ejemplos y más adelante los vamos a ver. En esta introducción es apenas pues la casa o los elementos generales. Después están las columnas. En realidad son dos columnas, la de justo a tiempo y la del Jidoka. Aquí colocaron tres como mejora continua, pero más bien esa no es una columna, sino que es el hueco que queda entre las dos columnas, ¿sí? Pero la mejora continua está allí, ya vamos a explicar. Entonces las columnas, tenemos una columna, no necesariamente en ese orden, pero digamos, se aplican, digamos, en esa misma instancia, es decir, se pueden dar unas cosas con una cosa y otras con otra. En justo a tiempo, o just in time, o JAT, que llaman, o JIT, justo a tiempo, entonces encontramos fabricar o abastecer lo necesario en el momento justo. Entonces, si nosotros tenemos una planta por ejemplo, de calzado, y vamos a ensamblarlo el zapato al final, entonces lo que vamos a encontrar es que en ese momento nos llegan las suelas. Si tenemos la planta de automóviles, entonces cuando vayamos a terminar el automóvil, en ese momento tenemos la llanta, los rines y toda la parte externa, ¿no? Y a medida que voy haciendo, digamos, comenzando desde el automóvil, desde el chasis, pues tengo los aceros necesarios, después tengo la carrocería, entonces tengo la parte de láminas necesaria, a tiempo. No lo necesito ni antes ni después, se necesita en el momento que se requiera por parte de la producción, y eso es lo que se refiere justo a tiempo. Ustedes pues espero que hayan leído el libro de Edward Hay que se llama Justo a Tiempo, entonces ahí van a encontrar esas cosas y algunos ejemplos, ¿no? Justo a tiempo también habla de que si usted tiene muchas cosas, o sea, usted tiene inventario, pues claro, usted teniendo inventario fácil soluciona, pero no se da cuenta de una cantidad de problemas, porque como tiene inventario no se da cuenta que hay pérdida de tiempo, que hay ineficiencia, que hay baja productividad, que hay mala calidad, porque usted tiene inventarios, entonces simplemente si un producto le sale malo, pues usted toma uno bueno, y el malo ¿qué pasó? Entonces es un ejemplo. En el Jidoka, el Jidoka significa control en la fuente, pues inventado básicamente por Toyoda, por el señor Toyoda, Keiichiro Toyoda, o el papá, ¿cierto? Sakichi Toyoda, que fue cuando él decía que se inventó el telar, ¿cierto? Pero si se rompía, digamos, el hilo, entonces en ese momento el telar se paraba. Eso es el Jidoka o control en la fuente. Repito, si el telar va pasando una lanzadera con hilo, va pasando de lado a lado, ¿cierto? Urdimbre y trama, entonces entre ellos dos pasa la lanzadera, se va cerrando, ¿cierto? Entonces, a medida que va pasando la lanzadera, se rompió el hilo, entonces la máquina se detiene, y ese es el Jidoka, es decir, si hay un error, se detiene la producción. Entonces, por eso aquí dice parar, llamar, esperar, y no transferir defectos al proceso siguiente. Esa sería la segunda columna. Hay muchas técnicas para eso, como está el Pokayoke, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver. Está también la mejora continua ahí en la mitad, decíamos que no era como tal una columna, sino más bien una herramienta, que es la mejora continua. Suponga que usted quiere mejorar un proceso productivo, ¿cierto? O un proceso en su casa, o en el taller, o en la panadería de la cual usted es dueño. Entonces, pues usted va a mirar qué cambios le puede ir haciendo paulatinamente. Es decir, no vamos a adquirir una máquina de una vez de varios millones de dólares. No, eso no va a pasar. Lo que puede ir haciendo es mejorando paulatinamente los procesos, reduciéndolos. La filosofía de la mejora continua es que todos los días se puede hacer un cambio pequeñito que al final, ¿cierto? Va a ser, sumados esos cambios pequeñitos, va a ser un cambio grande. Este ejemplo que les pongo aplica para ustedes, apreciados estudiantes, compañeros de la materia. Tengo mi trabajo de grado por hacer y yo calculo que son 100 páginas, digamos voy a hacer un trabajo de 100 páginas, pueden serse en 60, de 60 a 100. Y entonces en el sistema que no hay mejora continua, es decir, si no aplico la mejora continua, yo dejo todo para el último mes, dejo faltando 20 días y comienzo a escribir y a documentar y a escribir porque tengo que entregar. Ahí no hay mejora continua, ahí lo que usted va a hacer es un cambio radical de hacer el trabajo de una vez. Y pues de esa manera es súper tedioso hacerlo, pueden haber errores, pueden haber cosas que no se evalúan durante la transcripción de eso que usted está haciendo de ese documento. Y obviamente el cansancio va a ser terrible porque el esfuerzo es demasiado grande en ese momento. Es tan grande que a veces la gente renuncia cuando adopta esa metodología.
Pero si usted lo hiciera con mejora continua sería diferente. Usted se pone una meta, bueno, hoy voy a escribir la introducción y entonces solo hace la introducción. Solamente la introducción, hagamos la introducción, revisemos la introducción, que tenga 8 párrafos, que no sé qué. Mañana voy a hacer la justificación del trabajo. Entonces hago la justificación, ya llevas 2 días, pero ya llevas 2 documentos bien hechos. El tercer día voy a hacer los diagramas digamos, el plano de la planta, entonces me dedico solamente al plano. Cuando te das cuenta, entonces todo el trabajo está hecho, está bien hecho y ha sido revisado de manera paulatina. Y la mejora se ve porque ya tienes el trabajo completo. Esa es la diferencia entre mejora continua y un cambio radical, digamos, de un solo golpe. Ese sería entonces el tema de la mejora continua. Cuando ya tenemos todos estos elementos reunidos, pues llegamos al techo y el techo es la satisfacción del cliente. Y como ya tenemos todos esos elementos debajo, pues nuestro producto va a ser económico, vamos a darle cumplimiento al cliente, vamos a ofrecerle una buena calidad, porque todas estas cosas se han cumplido, ¿no? Todas estas cosas. Bien, esta es la primera parte, es la introducción al sistema de producción Toyota. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es comenzar a mirar cada uno de esos elementos. Aquí no los explica a todos, pero vamos a mirar cada uno de esos elementos para poder, digamos, entender qué debemos hacer en una planta para que todo esto nos funcione. Antes de hacer estos elementos, voy a terminar este video con los principios de Toyota, algunas cosas de por qué han sido exitosos, ¿sí? Que también las menciono en el video de manera general, pero voy a ahondar en estos elementos para que les quede claro, ustedes tomen nota de la importancia que tiene cada uno de esos elementos en un sistema de producción. No hablemos de Toyota, sino en un sistema de producción si se aplican de manera adecuada. Para poder hablar de los principios del sistema de producción Toyota debemos hacer una reflexión. ¿Por qué en las empresas, digamos, no solo colombianas, sino en muchos países que quieren implementar este sistema, por qué no ha funcionado? Es decir, ¿qué es lo que hace falta en realidad para que una empresa sea eficiente implementando estos principios del sistema de producción Toyota o unos principios mismos propios que la empresa desarrolle, que pueden llegar a ser estos mismos, claro, pero digamos que no, sin conocimiento de esto, cómo lograr que realmente una empresa sea eficiente, productiva y de buena calidad? Y ellos tienen un principio, es decir, los japoneses tienen un principio que es que piensan no en el ya, no en ser ya, cambiar radicalmente las cosas, sino que esto es una cosa que sea con el paso del tiempo, poco a poco, y aplicando, digamos, los principios de la mejora continua que ya acabamos de ver, el Kaizen. Nosotros no podemos pretender cambiar un sistema productivo ya amañado, llamémoslo así, desorganizado, ineficiente, de mala calidad, de un día para otro. Tenemos entonces que pensar en una forma de lograr que las personas involucradas, porque a la larga son las personas las que hacen los procesos, que usan las máquinas es otra cosa, pero que hacen los procesos, ya sean las máquinas o procesos manuales, para que estas cosas o esta eficiencia, esta productividad, esta buena calidad se logre. Pensar de una manera inmediatista no es la solución, es decir, no podemos comenzar a pretender, montemos las 5 veces de aquí a mañana, no, eso no es así. El orden en que se deben implementar las cosas sí corresponde a la casa de Toyota, que es la que acabamos de ver, pero la forma de hacerlo es de una manera paulatina, planeada, organizada, poco a poco, ¿cierto? Y dándole mucho poder a la gente, que vamos a ver más adelante. Entonces estos son el éxito de estos elementos y básicamente de esta compañía radica en eso, en el tema de pensar a largo plazo, pensar en la gente, pensar en el cliente. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar si queremos cambiar, ya sea nuestra manera de hacer las cosas en nuestro trabajo, o por qué no cambiar el sistema productivo de una organización. Yo aquí traje un documento que bajé de internet que se llama Los 14 Principios de Toyota, y vamos a exponerlo. Después colocamos las fuentes, por supuesto, para que no hayan problemas de derechos de autor. Vamos a exponer este documento porque me parece que lo resume bien y se entiende de manera clara cuáles son los principios que Toyota tiene para
para lograr ser tan eficiente, tan exitoso y tan de buena calidad. Entonces tenemos varias categorías. Tenemos la categoría 1, que habla de una filosofía a largo plazo, que es la que les acabo de mencionar. En la filosofía a largo plazo, entonces, vamos a mirar los principios. Recuerda que son 14 principios. Esos son los que vamos a trabajar. Principio número 1. Las decisiones de tipo gestión en la empresa deben estar basadas en una filosofía a largo plazo. Es decir, no pensar de aquí a un mes, de aquí a 6 meses, no. Inclusive puede ser pensar en varios años para lograr el éxito, ¿cierto? Este principio contradice el modo de actuar de muchas empresas en la actualidad, que básicamente lo que quieren es buscar un éxito a corto plazo, ¿sí? Es una meta que se quiere lograr a corto plazo y pues así no funciona. La empresa, dice en negrilla, debe fijarse unos objetivos a largo plazo e ir trabajando en ellos. Crecer y alinear las decisiones tomadas en torno a esos objetivos a largo plazo, ¿cierto? No se puede centrar en una meta común o básica de ganar más dinero, porque pues si es eso, ahí ya pasaríamos por encima de mucha gente, por encima inclusive de los proveedores, ¿sí? Y no se trata de eso. Más bien es comprender la posición que ocupa en ese momento la compañía y en temas de mercado de la sociedad, que es decir, a dónde quiere llegar, no solo en el principio de ganar dinero y crecer de manera económica, sino por ejemplo brindar empleo, dar una solución a una sociedad, a un nicho de la sociedad, buscar un nivel más elevado, más allá de lo que es, como estamos diciendo, el dinero y estas cosas, sino contribuir a la sociedad de otras maneras. Esa es la filosofía a largo plazo, ¿no? Unas decisiones que se toman a largo plazo. Dice aquí que gracias a esta visión, la empresa buscará generar más valor a la economía. Por ejemplo, los clientes, que vaya creciendo poco a poco con clientes, ¿cierto? No es cantidad de que no es que tengo 5,000 clientes, no. Tengo 50 clientes bien satisfechos, después voy a pasar a poder tener 60, después 70, después 100, después 500, etc. Pero es de esa manera, a largo plazo. Y teniendo en cuenta pues los cimientos de los cuales hemos ya hablado anteriormente en los procesos, actividades y productos y servicios que ofrecemos en la compañía. Los cimientos ya hablamos que, digamos que es el sistema de producción Toyota de la casa que acabamos de pasar por ello, ¿cierto? La casita de Toyota. Bien, entonces este sería el principio número 1, se llama pensamiento a largo plazo, decisiones a largo plazo, ¿verdad? En la categoría 2 tenemos un pensamiento que ahorita les digo de pronto también quién nos puede colaborar en ese pensamiento, en uno de los ingenieros que de pronto ustedes ya conocen o han escuchado nombrar en toda la carrera. Dice que el proceso correcto llevará a los resultados correctos. Y aparece el principio 2, dice establecer procesos en flujo constante para detectar problemas, ¿sí? Si ustedes analizan la primera parte donde dice el proceso correcto llevará a los resultados correctos, hay un señor que se llama Phil Crosby, ¿sí? Y él decía que tenía una filosofía que se llamaba cero defectos. Entonces, ¿qué es cero defectos? Es hacer bien las cosas desde la primera vez. ¿Sí? Cuando ya comienzo a hacerlo, hágalo bien. ¿Qué sentido tiene hacer una cosa para repetirla? Cuando repetimos, perdemos el recurso más importante, que es el tiempo. Pero aparte de eso, podemos perder materiales, podemos perder el producto en sí, toca desecharlo de pronto para repetirlo. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer las cosas 2 veces? Lo mejor es hacerlo bien a la primera vez. Lo que hablábamos del ejemplo que les ponía, si usted arranca a hacer el trabajo despacio y lo hace de una vez bien, pues no tiene que ir a repetir, no tiene que devolverse a eso, porque ya lo hizo bien y de esta manera pues garantiza que su trabajo quede bien. Entonces, establecer el proceso en flujo constante para detectar problemas es necesario cambiar la forma en la que se llevan a cabo las actividades de la misma empresa. Hay que mantener un flujo continuo que reduzca o hasta que elimine el tiempo que un producto está, digamos, parado o esperando en la línea que alguien lo utilice. Es decir, que no hayan paros de producto terminado. Cuando yo hago un paro de producto terminado, el producto que quedó allí sin hacerle algo, ¿cierto? Sin hacerle algo a ese producto que quedó allí, pues no sabemos si está bien o mal. No sabemos qué va a pasar más adelante con él. No sabemos si en realidad se va a vender o no. Lo que busca entonces este principio es que el producto arranque y de manera
constante a una velocidad, no que estoy hablando de la máxima velocidad, sino una manera que el producto permita avanzar su fabricación, logre recorrer todos sus procesos para poder detectar a ver si algo salió mal allí y poder corregirlo. De esta forma se busca crear un mayor flujo de productos e información, la información que sale del proceso productivo, reducir los inventarios y reducir las esperas, ¿cierto? Y que no aparezcan problemas que no estamos viendo en el momento, porque como el proceso no se terminó, ¿correcto? Entonces ese es el principio número 2. Si se logra que los problemas salgan a la luz, pues obviamente los podemos solucionar. Si los problemas no salen a la luz, no se pueden solucionar. Este es un principio en la producción y en el justo a tiempo se ve claramente cuando habla de aguas y roca. Por favor, buscar esto allí en internet y leer ese pedacito. El objetivo de este principio número 2 es pues buscar la mejora continua y el desarrollo de las personas, ¿no? El personal. Un proceso que tenga un flujo comienza y ya sea un cliente interno o externo, pues puede detectar, se le puede poner ahí la mira en ese proceso, en ese producto y lograr mirar si hay alguna falencia o posible falencia en el futuro, ¿por qué no?, de ese producto, de ese proceso. Vamos con el principio número 3. Dice, evite el exceso, obviamente estamos hablando del exceso de inventario mediante el sistema pull, ¿sí? Mediante el sistema pull. Pull es jalar o alar, ¿sí? De pronto en Colombia es jalar o alar, pues está bien. ¿Qué pasa? Hay dos sistemas de producción. Uno que es empujar, es decir, que yo doy una orden de producción y hagan esto, ¿cierto? Y entonces lo hacen de acuerdo a esa orden que yo acabo de dar hacia adelante. Eso se llamaría push, el sistema empujar. Pero el sistema alar es el siguiente, consiste en que el cliente pide y él le pide al almacén de producto terminado. Ese almacén supongamos que no tiene o tiene una cantidad de X, despacha esa cantidad y nos hace un pedido a nosotros a la planta o al último proceso de la planta. Ese proceso va totalmente regresivo, entonces el proceso está en el proceso de ensamble final y luego va a las partes eléctricas y luego va hasta la carrocería y luego va a chasis, voy al revés, ¿no? Y luego va a motores y luego va, entonces hasta que me llega un pedido a mí de materia prima. Y cuando llega ese pedido de materia prima, ¿qué pasa? Que solamente ese pedido se está haciendo porque el cliente final que está al final de nuestra línea, pidió unas cantidades de unos productos. ¿Qué pasa? Al hacerlo de esa manera, solo voy a fabricar lo que se necesita y no cosas adicionales. Y esto automáticamente me reduce los inventarios y me reduce el esfuerzo adicional que hago cuando fabrico stocks, es decir, almaceno. Entonces dice, este principio se basa en la eliminación del almacén, ahí acabo de mencionarlo, y a la minimización del producto procesado para conseguir así una producción más eficiente. Busca seguir los fundamentos del justo a tiempo, del just in time, ¿cierto? En la reposición del material, o sea que cuando se acaba el material, que es el primer proceso donde le llegó el del cliente, se lo almacén, entonces el almacén entregó 2 sacos de azúcar, supongan ustedes, 2 sacos. ¿Qué pasa? El proceso anterior tiene que reponer esos 2 sacos de azúcar y así sucesivamente irán hasta que comienzan a sacarlo de la caña, suponiendo que estamos hablando de ese proceso. Y se está reponiendo de manera constante y solamente pues se reponen una cantidad específica y pequeña para no crecer los inventarios. Obviamente aquí dice que es dependiendo de la demanda del cliente interno o externo. Dejando de lado programación de producción, modelos de predicción, consumo, es exactamente eso que lo vimos obviamente en el MRP, etcétera. Lo que nosotros hicimos y que traté de hacer en ese momento es manejarlo desde pedidos desde los clientes, y fíjese que sí funcionaba porque usted hacía un pedido, tenía un inventario, tenía un EOQ y de acuerdo a eso iba lanzando las órdenes. ¿Para qué? Para que el inventario fuera reduciéndose, ¿sí? Obviamente tiene principios, o usted debe tener en cuenta los principios de economía. Cuando mandábamos el EOQ, o sea la cantidad económica a ordenar, es porque esa cantidad me garantiza que me salga más barato. Entonces son 40 unidades, fabrico 40, me van a quedar en el stock algunas, sí, pero son pocas. Mientras que si yo hago un pronóstico a largo plazo y comienzo, fabríqueme de 2000 para guardar en el inventario, la cosa cambia porque los costos se van a elevar. Este sería entonces el principio número 3, ¿cierto? Evitar producir exceso mediante sistema pull. Bien, el número 4, nivele la carga de trabajo. Esto es lo que conocemos en ingeniería industrial como el balanceo, es decir, que
el flujo de materiales, de producto, de procesos y de la gente trabajando en la planta sea de manera constante, de tal manera que no hayan picos. Esos picos, cuando hay picos de producción, ya sea positivos o negativos, es decir, que hay mucha producción o muy poquita producción, en el caso de la mucha pueden ocasionar errores. ¿Por qué? Porque la cantidad de estrés sobre una máquina o sobre el mismo trabajador genera errores y genera defectos al final de la línea. Entonces, nivelando la carga de trabajo, se consigue un proceso bajito de estrés, bajo número de fallos o cero fallos, ¿por qué no? Y como están generando todos al mismo tiempo, pues todo está trabajando de acuerdo a los lineamientos que ya decíamos arriba, que es el tema de use pull, use sistema de alar, para que no haya un inventario grande ni este tipo de cosas. Ese sería el principio número 4. Nivele la carga de trabajo. Aplica para máquinas y aplica para trabajadores. En el principio número 5, vamos a encontrar aquí el principio número 5 de Toyota es pare, si es necesario, para solucionar problemas en el momento que se detectan. En una fábrica convencional aquí, pues ¿qué hacen? Siga trabajando ahí, saque los malos a un lado, ¿cierto? Sáqueme los malos a un lado y los buenos sigan aquí. Pero los que sacaron a un lado, ¿qué? Ese principio, el principio número 5, debería, ya pasó el error, páreme la línea y hágame el favor y me arregla de una vez eso para que de ahí en adelante salgan bien. Si yo no arreglo el proceso en ese momento, ¿qué va a pasar? Es posible que, primero, tengo que implementar un sistema para que me detecte el error y esté sacando los productos ahí malos, ¿cierto? 2, me sigue sacando producto malo. 3, es posible que uno de los productos que teóricamente esté bueno sea malo y usted no se dé cuenta. Por esa razón debemos parar, si hay un problema, debemos pararlo de una vez. Párelo y arréglelo y continúe. Dice, este concepto está íntimamente relacionado con un cambio de filosofía, ¿cierto? Que veíamos en el primer principio. Es decir, ¿cuál es el primer principio? Pensamiento a largo plazo. Y la idea es que, como no estoy pensando a corto plazo, hago el paro para que así sea un poquito atrasado, pero me lleguen las cosas bien hechas. Y no pierda dinero, ni pierda mucho tiempo en arreglar cosas que van a salir mal. Dice aquí que no supone una reducción de la efectividad o aumento del tiempo de producción, ya que está siguiendo este principio, detectan los problemas y los fallos antes de que continúen y lleguen al siguiente proceso y lleguen hasta el cliente, ¿sí? Aquí sugieren que utilice Jidoka, fíjense ustedes ahí que está Jidoka, que es, hablamos de Andun y hablamos de Pocayo, que más adelante vamos a ver eso, ahorita no les tengo una presentación respecto a eso, para evitar que estos problemas ocurran, ¿sí? Queremos evitar que ocurran, pero a veces ocurren. Entonces, en el momento que ocurran, el principio número 5 nos dice, pare por favor y arregle lo que tenga que arreglar. Principio número 6, estándar como fundamento de la mejora. Recuerden que hablamos en que el piso de la casa, la base es las 5 S, los cimientos, y el siguiente es el estándar, ¿cierto? Los estándares como fundamento de la mejora. Entonces aquí dice que es necesario fijar las buenas prácticas y experiencias. ¿Cómo se hace? Básicamente es documentando. Documenten, cuando ya tenga todo organizado, documente cómo se hace un proceso, colóquele fotos si es necesario, coloque un video si es necesario. Es decir, haga que la persona que está haciendo el trabajo no vea a través de la visión normalmente o a través del sonido, de explicar, pueda hacer el trabajo de acuerdo al estándar y va a quedar bien de una vez, ¿cierto? Aunque el estándar es clave, tampoco debemos dejar estos documentos que impidan la mejora. Es decir, ese documento ya está y no se puede cambiar. No, los documentos se pueden cambiar y eso es mejora, precisamente. Listo. La clave de estos estándares que sean documentos vivos, y los documentos, ¿por qué se refieren a vivos? Porque pueden ir cambiando. Listo. Entonces pueden ir cambiando. Básicamente es eso lo que requiere el principio de estándares. Principio número 7, vamos en la mitad, control visual, ¿sí? Para detectar problemas. ¿Qué es el control visual? Vamos a verlo más adelante, aquí no tengo un ejemplo, pero por decir un ejemplo, valga la redundancia, entonces yo tengo que revisar la presión de una máquina y hay una escala que es en números, ¿verdad? Pero podría haber una escala de colores, es decir, una sección amarilla que ustedes creo que la conocen, una verde y una roja, o al revés, verde, amarillo, rojo.
Si estoy en la verde, estoy bien. Si estoy en la amarilla, hay peligro. Si estoy en la roja, ya hay un desastre. Entonces, yo miro que la aguja visual, la aguja está en la verde. Ah, ya sé que está bien, no tengo ningún problema. Está en rojo, entonces paro el proceso. ¿Sí? Pero no tengo que ir a interpretar una escala. Eso es un ejemplo de control visual. Un ejemplo de control visual. Otro ejemplo de control visual son rayas para establecer dónde va el nivel de inventario. Entonces hay un tanque, pero no dicen dónde lo debo llenar. Entonces, no, pero yo tengo una línea roja, una línea verde que me está indicando que hasta ahí debo llenar el tanque. Entonces, hasta ahí lo lleno. Básicamente son controles visuales, visualmente aparente. Entonces, cuando, digamos, se maneja bajo esta filosofía, se pueden hacer estándares y se pueden hacer cosas en las mismas máquinas, en el mismo proceso, que sean visualmente fáciles de entender y evita muchos problemas y muchas fallas en el proceso productivo. ¿Listos? El principio número 8 nos dice: utilice solo tecnología fiable y probada. Sí, es otro principio que nos dice Toyota que debemos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no estamos seguros si una herramienta o si una máquina nos va a hacer cosas buenas o malas, pues es mejor no utilizarlo, ¿sí? Básicamente es la interpretación. Si sabemos que una máquina puede sacar o está sacando de vez en cuando piezas defectuosas, no deberíamos usar esa máquina. Y no se debería usar hasta que se arregle y que se sepa que el 100% de la producción salga bien. La tecnología, dice acá, debe ser una herramienta para el personal y no para su sustitución. Teniendo esto presente y obviamente contando con los estándares eficaces, principio anterior, es lógico pensar que incorporar una tecnología innovadora, pero no probada, es un riesgo muy amplio. Es decir, si no la he probado, si no estoy seguro de que funciona, mejor no la utilice. Este principio pues puede ser contraproducente, dirán, pero ¿cómo así que rechazar una tecnología nueva? Aquí dice eso. Esta debe ser evaluada, es lo que dice acá. Antes de poner una tecnología en práctica, pongámosla a trabajar y evaluemos que esté funcionando, y después, cuando ya esté funcionando, la metemos al proceso y nos va a garantizar que nuestra producción sale correcta o conforme o de buena calidad, como le quieran llamar. Este es el principio básico número 8. Vamos con la tercera categoría, es decir, en la tercera categoría es donde se añade valor al proceso. ¿Qué cosas son las que realmente añaden valor al proceso, ¿sí? Y al producto? ¿Sí? Por ejemplo, tenerlo guardado no agrega valor. Colocar una etiqueta no agrega valor. Es posible que no. O actividades de que yo tengo que ir a revisar, eso no agrega valor. Es qué nos agrega valor al proceso y al producto. Entonces dice uno de los principios, que es el principio 9, dice: promueva el liderazgo, ¿sí? De todas maneras, actualmente en las empresas está que el supervisor, que el no sé qué, pero en la filosofía Toyota se trabaja un poco diferente, y es que las mismas personas sean líderes de su proceso. Entonces, el líder no es el que grita más, no es el que da las órdenes, el líder es el que normalmente uno por defecto copia. Una persona que sea líder es copiada, normalmente es copiada, y eso es un indicio de que la persona es líder. Cuando usted copia una actitud de una persona, obviamente las cosas buenas, estamos hablando, cuando se copia una actitud de una persona, el progreso de una persona, analiza uno a la persona y trata de copiar esa manera de trabajo, esa manera de ser, ese es un líder. Ya usted identificó quién es el líder, y es lo que quieren promover Toyota aquí. Cuando se promueve eso, entonces las cosas se van a llevar a un punto de cosas bien hechas. El líder en una planta que tenga sistema de producción Toyota es aquella persona en la cual uno sigue la forma de trabajo, la forma de, inclusive la expresión, la forma de hacer un reclamo, la forma de entenderse con los demás. Ese es promover el liderazgo en Toyota. Dice aquí, por lo que es lógico que los líderes se promuevan desde el interior, y que asimilen pues la filosofía en los procesos. Comprenden qué trabajo va a realizar. Cuando una persona es líder, pues simplemente lo explica de una manera sencilla y lo podemos seguir, ¿cierto? Si tú eres líder, te van a seguir, ¿sí? Entonces es lo que el principio de liderazgo promueve en Toyota. El principio número 10 es: forme a los empleados, ¿cierto?, para que sigan una filosofía marcada, es decir, la que está generando el líder y la que genera el mismo sistema de producción Toyota. Siguiendo esta dinámica, la empresa debe buscar la creación y promoción de una cultura, ¿sí?,
que se extienda a todo el personal. Entonces la cultura de, venga, me voy temprano, venga, no acabo este trabajo porque ya se me acabó el turno, ese tipo de cosas son las que toca erradicar. La cultura de, venga, estoy terminando, hasta que no termino hasta que acabe el trabajo, eso es diferente. Venga, hagamos esto la primera vez de una vez bien, esa es la que se debe seguir. Los empleados deben forjarse o formarse por esa cultura. La formación de las personas es clave para lograr la cultura, ¿sí? Y la idea que en la cabeza de las personas se instale esa cultura para poder trabajar de manera adecuada y pues se logren los principios de una actividad constante. Fíjense que estos principios, esta categoría está enfocada cuando agregar valores, porque decía la categoría, ¿a qué le agrego valores? Las cosas bien hechas le agregan valor al producto, las cosas mal hechas lo que hacen es perder valor. Entonces, si tenemos que reprocesar algo porque a alguien, digamos, entre comillas, se le dio la gana de dañarlo o la gana de no hacer o omitir una operación, ya estamos con una filosofía incorrecta o con un principio incorrecto. Principio número 11, dice aquí, ayude a mejorar a socios y proveedores. En Toyota, y caso contrario de aquí, entonces se aprovechan del proveedor, ¿cierto? Se aprovechan en cierta manera del proveedor o de sus socios. ¿Cómo se aprovechan de un proveedor? Pues fácilmente, le compro la mercancía, hágame el favor, me entrega, pero le pago a 90 días, le pago a 120 días. Ya ahí tenemos problemas, ¿sí? Si usted está entregando mercancía y le pagan, pues obviamente usted pague, por ejemplo, ¿sí? También lo puede hacer de otra manera, no solo en la parte económica, sino enseñándole a los proveedores. Cuando usted le da un proveedor que es más pequeño que usted, que no tiene todas estas cosas que usted puede ver aquí, que no lo entiende, usted puede enviar a un ingeniero allá a su empresa para que les explique, les ayude a mejorar. Y usted dice, no, eso es un gasto para mí. No, es una cosa buena para usted, porque al él mejorar, al proveedor mejorar, usted también puede mejorar, porque los productos del proveedor le van a llegar a tiempo, con mejor calidad, ¿cierto? De mejor estado, va a reducir sus procesos, va a reducir costos. Lo que usted está aprendiendo debería transmitírselo también a su proveedor. Y obviamente, como les digo, que es lo que pasa aquí en Colombia, es no abuse del proveedor en la parte económica, ¿sí? Un proveedor tiene que pagar la mercancía de contado, pero usted le paga 120 días, entonces el proveedor que está ganando, ¿sí? 120 días en millones de pesos representan intereses que son ganancias para el proveedor. Y usted se las está quitando porque usted le paga 120 días. Ese tipo de cosas se deben de acabar. Conseguir que los socios y proveedores compartan la filosofía de mejora continua y aumenten la calidad. Y hay que desafiarlos para que sigan avanzando en ese camino, ¿no? Entonces, eso le sirve a usted mismo. Cuando usted ayuda al que está atrás de usted, se va a ayudar a usted mismo. Categoría número 4, y es resuelva los problemas de forma continua para convertirse en una empresa que aprende. Todo el tiempo está resolviendo problemas y hay unas empresas que colocan lecciones aprendidas, ¿no? Ahora se llama así, lecciones aprendidas, pero parece que no estuvieran aprendidas. Lecciones aprendidas no es colocar un tablero y que pasó esto y esto se solucionó así, no, es más allá de eso, es que todo el mundo sepa qué fue lo que pasó y que lo tengan en cuenta, digamos, tener los tics en cuenta para evitar que el problema vuelva a ocurrir. Lección aprendida no es escribirla y que alguien vaya y la lea, porque entonces así se acumularían cantidades de hojas. Eso es lo que acumulamos, lecciones aprendidas, y entonces ¿cómo se solucionó? Eso es una documentación de una lección aprendida, pero no significa que usted esté mejorando, significa que alguien tiene que ir a leer esas lecciones, y si no van y las leen, entonces ¿qué hacen? No, es cuando sucede algo, es transmitir lo que ocurrió, transmitir las causas de eso que ocurrió y documentarlo y mejorar los estándares allí. Si hay que mejorar un estándar, hay que mejorar un Poka-yoke, un Jidoka, mejorarlo allí para evitar que el problema pase, porque de lo contrario no estamos aprendiendo la lección, simplemente la estamos documentando. Entonces ese principio o esta parte habla de eso. El principio 12, para comprender la situación, hay que verlo por sí mismo. Entonces en Toyota, cuando hay un problema, digamos, no se toma una decisión sin haberla visto, sino que la misma gerencia, los mismos involucrados tienen que ir a la planta, ¿verdad? A la máquina, eso tiene un nombre en este momento, se me olvida, y ver lo que está pasando en esa máquina, en esa planta, por qué ocurre. Eso es lo que tienen que hacer inclusive los ejecutivos y el personal de la alta dirección. Va y mira qué es lo que está pasando en la máquina. No es que yo no me unto, no. Va y mira qué es lo que está pasando allá, ¿sí? En este momento no recuerdo, como les digo, el nombre. Tal vez si me acuerdo en el transcurso del momento les digo cómo se llama
Gemba se llama Gemba, Genchi Genbutsu, Genban en japonés es en la máquina, ¿sí? Vaya a la máquina, vaya, véalo usted mismo en la máquina. Genchi Genbutsu se llama eso. Entonces vaya y mírenlo en la máquina, si usted sea gerente de manufactura. No, tiene que ir a mirar por qué y aplicar las herramientas que usted ya conoce para analizar de fondo la causa del problema. Ya vamos acabando, sería el principio número 13. Dice que tome todas las decisiones considerando todas las opciones y actúe de forma rápida. Cuando se analizan las decisiones que se van a tomar y las consecuencias, seguramente tomamos una buena decisión. Hay que analizar todas las opciones disponibles y para eso hay varias herramientas, por ejemplo la famosa lluvia de ideas, que es, bueno, ¿cómo soluciona esto? Entonces mucha gente da muchas ideas, se filtran las ideas, se toman las más importantes, ¿cierto? Pero también hay que analizar las causas de esos problemas para tomar decisiones, para tomar la mejor decisión. Y también analizar las consecuencias de la decisión que usted va a tomar. Entonces está el árbol de problemas, por allá lo vieron en otra materia. Cuando usted toma una decisión, analice cuáles son los efectos de esa decisión. ¿Me va a afectar costos? ¿Me va a afectar calidad? ¿Me va a afectar las personas? ¿Me va a afectar la máquina? ¿Me va a afectar el cliente? Hay que pensar en la afectación. Y aquí dice herramienta Nemawachi o proceso de debatir los problemas, ¿cierto? Y las posibles soluciones. Hablamos de tomar las ideas de varias personas, sentarse, reunirse y analizar la decisión que voy a tomar, cómo me afecta, ¿cierto? Y esto dice que promueve una comunicación eficaz, evita el rechazo, evita tomar una decisión, pues, digamos, tomada por mí mismo y entonces es como imponerla, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas. Y esto promueve la innovación, es decir, que la gente va a ser creativa, ¿cierto? Ya sea una innovación incremental, es decir, que se hace paso a paso, o una radical, que es que a alguien se le ocurre una idea brillante y cambió todo. Entonces este tipo de cosas hay que hacerlo así, tome las decisiones de acuerdo a todas las opciones y hágalo de una vez, o sea, no se ponga a esperar y entonces cuando no, tome la decisión de una vez, pero analice todas las causas y las consecuencias de la decisión. Número 14, y aquí ya terminamos. Aprenda, es decir, conviértase en una empresa que aprende, ¿sí? Esto último, todos los principios, todo lo que usted hace, la idea es aprender constantemente, aprender. Pero recuerde, no es que documentar no es aprender, porque es que en un libro está el documento, pero yo aprendo es cuando hago y cuando estoy ejerciendo la actividad. Yo puedo tener un tratado de la transformada de Laplace y está escrito, pero para aprenderlo yo necesito practicar ejercicios, ¿verdad? Estarlo haciendo, de lo contrario no lo aprendo. Sí, simplemente va a estar allá documentado, entonces no es documentar. Es necesario documentar, claro, pero no es documentar, ya vaya y mire ¿cómo decíamos? Las cosas aprendidas. No se trata de eso, es que se le imparta, se analice y que la gente comience a actuar de acuerdo a eso que acabó de pasar, comience a actuar de esa manera. Entonces aprender de forma constante para que se convierta en una actividad habitual. Para lograrlo se debe basar en una reflexión constante o Hansei y en la mejora continua o Kaizen. El Kaizen es la mejora continua. La mejora continua es vaya haciendo de a poquitos, ya dijimos, para ver un cambio grande. No haga un cambio de una vez radical, gigantesco, no pretenda eso, sino haga cambios pequeños para que con la suma de esos cambios pequeños el cambio sea grande y de manera correcta. Bueno, apreciados estudiantes, esta es la introducción, digamos, a lo que es la casa de Toyota, ¿cierto? Que ya la vimos. Y los 14 principios que les sugiero que, voy a dejarles este documento por supuesto, los lean una y otra vez para entender. Y espero que esta explicación no es para que se la aprendan, sino para que abran su mente para donde están trabajando o donde están viviendo, porque hay cosas que se pueden aplicar aquí a la vida y no necesariamente al trabajo. O hay cosas que se pueden aplicar al trabajo y no necesariamente a la vida. Digamos, aquí está enfocado hacia una empresa. Pero piense bien y reflexione y va a encontrar aquí cosas que le pueden servir a uno mismo. Nos vemos en la siguiente clase, apreciados estudiantes.